¿Qué tal, mis amigos? Es un gusto y un verdadero placer poder saludarte donde quiera que te encuentres en este maravilloso día que el Señor nos ha permitido vivir, y de alguna manera pues poder saludarte donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, en la ciudad, en la cocina, en el parque, en donde quiera que te vayas a encontrar con este video. Como decía San José María Escriba de Balaguer, ahí en la oficina, en la universidad, en el campo, en el camión, en el tianguis, en el summit, en todos lados donde tú quieras puedes tener un encuentro personal con nuestro Señor, con nuestro Salvador, siempre y cuando seas tú el mismo. ¿Por qué te digo esto, mi querido hermano y hermana? Porque hoy quiero invitarte pues nuevamente a esta cita de amor de nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio, que hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 13, versos del 1 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el tiempo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó: ¿creen ustedes que estos Galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no, dijo Jesús. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjala un año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos amigos, ¿qué podemos entender de este fragmento del Evangelio que hoy nuestro Señor Jesucristo nos pone en pie de guerra a estas alturas de nuestra vida? En este día tan maravilloso y especial que te ha tocado vivir, ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Cómo es tu comportamiento? Vamos a hablar de la hipocresía. ¿Qué dice la hipocresía según la Real Academia Española? Es el fingimiento de cualidades, sentimientos o creencias que una persona en realidad no tiene. Es solo apariencia. Se manifiesta cuando las palabras y las acciones de alguien no coinciden, o cuando critica en otros comportamientos que ella misma practica. Un hipócrita actúa como si fuera algo que no es, a menudo para obtener reconocimiento, manipular o por conveniencia personal. Esto es lo que significa la palabra hipocresía o hipócrita en la Real Academia Española. Vamos a entender esta parte, mis queridos hermanos, esta parte de por qué te estoy aventando esta palabra de la hipocresía. Porque te quiero leer lo que estaba pasando en estos momentos, en aquel tiempo. Vamos a ver un poco de historia, lo que en el pueblo de Israel estaba viviendo en aquellos momentos. Comienza así la lectura. Escucha bien, mi querido hermano y hermana. Le contaron a Jesús. Se trataba de un motín de los Galileos en el patio del templo y la intervención inmediata de la guardia romana apostada en la fortaleza divina. Violaron el campo sagrado,
estrictamente reservado a los judíos. Y derramaron sangre en un lugar santo. Los que cuentan el asunto esperan de Jesús una respuesta de solidaridad y nacional y religiosa. Frente a esta matanza de sus compatriotas y la ofensa hecha a Dios, pero Jesús no se detiene en tales consideraciones. Según su costumbre, deja que los hombres se entusiasmen por causas más humanas que divinas y les llama la atención sobre lo esencial. Esos partidos galileos eran hombres violentos, igual que los romanos que los mataron. Y en ese momento, Dios llama a todos a la conversión, de la que depende su misma supervivencia. Pues la situación de violencia es tan bajo que la dominación romana que no existe ninguna salida fuera de la fe, la cual hace posible el perdón. En este pasaje Jesús pone en tela de juicio la idea que tenemos de los castigos de Dios. No se puede creer en Dios sin creer en la justicia. Y entre los griegos, que tenían dioses caprichosos y poco honrados, la justicia era una de su fuerza divina superior a los dioses. Pero siempre uno se cree el centro del mundo y se cree mejor. Si la desgracia cae sobre alguno, otros piensan que eso es justo. Pero cuando nos toca a nosotros, nos preguntamos, ¿qué le he hecho a Dios para que me suceda esto? El Evangelio tomará en cuenta varios aspectos de la pregunta. En primer lugar, tratemos de superar el espíritu de clan o de partido. El mal hecho por nuestros enemigos no es peor que el que hacemos nosotros. En segundo lugar, la justicia de Dios sobrepasa en mucho la nuestra y solo se realiza verdaderamente en el otro mundo. Las desgracias que en esta vida nos perecen, que los llamamos castigos de Dios, o en aquel tiempo se les llamaba castigos de Dios, en realidad, más que señales, son medidas pedagógicas de que se sirve al Señor para que seamos conscientes del pecado, pues Él saca el bien del mal. Y muchas veces Dios convierte a un pecador otorgándole una gracia inesperada. Entonces, ¿por qué se habla tanto de los castigos de Dios en el Antiguo Testamento? Precisamente porque el pueblo de Dios no tenía idea todavía del más allá. Y era necesario mostrarles castigos de Dios en la presente vida para que creyeran en su justicia. De hecho, Dios sigue dando signos semejantes tanto para las personas como para las colectividades, y es bueno que lo sepamos reconocer, aún sabiendo que esta no es la última palabra de la justicia divina. Esto es lo que encontramos, mis queridos hermanos, lo que estaba pasando en este tiempo, en aquellos momentos de la historia de Israel. En las palabras de Jesús nos invitan pues hoy a meditar sobre nuestra vida personal. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Nos habla de una higuera. Nos habla de que si estos hombres que murieron eran pecadores o merecían por el pecado o por lo que la herencia que sus padres les habían dejado. El comportamiento del ser humano, mis queridos hermanos, todavía aún es peor hoy, porque hoy pareciera que ya no creemos en los castigos de Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios todo lo tolera, que Dios es amor, que Dios te abraza, que Dios es esto, que Dios es acá. Sin embargo, mis queridos hermanos, la hipocresía aparenta ser lo que no es. Es una mentira que llega a la cima fingiendo una virtud, siendo vicioso o devoción en los dos aspectos, en lo moral y en la sociedad. Entonces,
Cuando uno busca sus propios intereses, ya sea social o ya sea espiritual, esta hipocresía moral abunda en nuestro mundo el día de hoy. Y esto, mis queridos hermanos, perjudica a la iglesia, y por eso nos critican, y por eso nos señalan, y por eso las personas que nos conocen o que nos conocieron piensan que nosotros tenemos doble moral. ¿Por qué? Porque nos conocieron haciendo cosas malas, ahora tratamos de hacer cosas buenas y no nos creen. Entonces, mis queridos hermanos, te diré algo plural personal. ¿Qué trato de decirte con todo esto? Te lo voy a explicar. Ya todos experimentamos entre la distancia lo que aparentamos ser y lo que somos de veras. Nosotros conocemos a personas que te dicen una cosa y hacen otra, te prometen algo y resulta que hacen otra cosa. Y esto lo tenemos en la política, cuando el político se aprovecha del país proclamando que está a su servicio. En los cuerpos de seguridad, cuando prometen proteger a los cuerpos corruptos, cuando en nombre del orden público se sacian personalmente. En la familia sanitaria, todo lo que es el público, todo lo que se puede hacer, se me fue en este momento la palabra correcta, pero todos los que se dedican a ver por la sociedad, por el pueblo, por lo que necesita el pueblo o las personas que viven en este pueblo, en esta comunidad, todo lo que es sanitario, todo lo que puede evitar que tú te enfermes. Entonces, esta corrupción del orden público terminan siendo a medios de comunicación falsos. Y esto lo podemos ver en las noticias también. Ellos hablan, y lo acabamos de ver en un caso tan relacionado que está en las redes sociales hoy, y que me imagino que a nivel nacional, a nivel mundial está sonando todo, de un TikToker que ha sido arrestado por la inmigración. Entonces le están achacando cargos públicos que no son correctos, que no pueden ser moralmente, no pueden ser. Y esto es a lo que Jesús se refería en esos momentos. El orden público, cuando falseamos en las noticias, cuando nos pervertimos moralmente, cuando decimos que solamente nos estamos divirtiendo. Tenemos estos administradores públicos, estos fondos públicos de los cuales son desviados hacia nuestros bolsillos, o en este caso hacia la persona que está encargada, que tiene este cargo y que tiene esa facilidad de maquillar estos porcentajes y de declarar otros. Y esto lo podemos ver, mis queridos hermanos, en la vida pública, pero también en la vida religiosa sucede esto. Tanto así que en el Vaticano, dentro del Vaticano, ustedes saben que el Vaticano es un país también, el más pequeño del mundo, pero es un país, tiene sus leyes y tiene todo, y también están en este tipo de controversias de cómo dirigir al mundo, de quién maneja el dinero. Ojalá y no les pase lo de Judas, ¿verdad? Pero esta es la situación de la hipocresía que estamos viviendo en este mundo. Y esto podemos verlo también, como te decía, en la religión, en nuestra religión, que nuestra libertad de conciencia a veces nos hace aprovechar de toda esta institución, de los cuales nosotros podemos aprovecharnos de esta situación. ¿Por qué? Porque como religiosos no estamos cumpliendo, no estamos sirviendo de acuerdo al espíritu evangélico que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y esto es allá, los políticos, lo que hacen estos en las noticias, en la televisión, los deportes, toda la corrupción que hay, toda la hipocresía que se maquilla. Pero tú y yo, mi querido hermano, también, en libertad de nuestra conciencia, también hacemos cosas que no son perfectas, que no dan fruto. Y somos como aquella higuera. Es como si yo te dijera que yo estoy proclamando el evangelio en estos momentos y solo me dedicara a hablar y no hiciera nada, no sirviera a mi comunidad, no estuviera integrado en una parroquia, no rezara por los difuntos, por los enfermos, no me preocupara más allá de que solamente tratar de envolverte, de hablarte de todas estas cosas, porque el Señor me ha dotado de poder hablar, de poder ser practicando estas cosas y de poder decirte, mira que el Señor es bueno, pero tienes que portarte bien. Pero si yo estoy haciendo todo lo contrario,
Esto también nos afecta a nosotros personalmente. Recuerda que en los videos anteriores nos hablaba del dueño, del patrón, del obrero, de todas las cosas, y que al final del tiempo Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, mi querido hermano, a veces dejamos de hacer lo bueno por dedicarnos únicamente a ver lo que tiene la paja en el hermano, lo que tiene en el ojo ajeno. Y a veces, sin querer darnos cuenta que nosotros cargamos con una viga y que nos cega, nos aferramos a eso. Porque muchas de las veces estamos acostumbrados y no nos creen porque nos han conocido de una manera. Te voy a contar una historia. Yo ya viví, y lo he dicho en varios videos, yo ya viví las dos facetas de la vida, de la riqueza y de la pobreza. Riqueza en mi tiempo, pobreza en mi tiempo, y de igual manera te lo voy a contar rápidamente a ver si me alcanza el tiempo, porque como ustedes saben, en esta página azul me están cortando el tiempo, pero en las otras plataformas, si ustedes me buscan y me siguen, ahí encontrarán el video completo. Cuando yo nací, cuando yo crecí, eran mis padres, mis abuelos, eran hacendados, tenían ganado, tenían caballos, tenían todo este tipo de cosas. Yo crecí entre estas cosas. Pero después, todo eso se fue acabando, se acabó. Mi padre murió, como saben, murió muy joven. Entonces nosotros tan pequeños no supimos cultivar, no supimos cuidar todas estas cosas, porque obviamente pues nos rompió. Siendo yo el mayor de 10 años, pues no sabía ni qué hacer, aunque tenía la experiencia, pero yo no podía manejar un animal de 400, 500 kilos con cuernos, o un caballo que es demasiado grande. Tampoco lo podía hacer. ¿Qué pasó? Pues nos empezaron a robar todos, empezaron a morir y todo se acabó. Después de ahí yo emigré hacia los pueblos vecinos, cumpliendo el deseo de mi padre, que decía que él quería que sus hijos no crecieran en ese campo porque era demasiado pobre como para... Fíjate, él sin tener inteligencia, sin tener preparación, sin conocer letras, sin saber hacer cuentas. Él ya tenía una visión más allá de lo que el mundo se venía enfrente. Él decía, yo quiero que ustedes se preparen, yo quiero que ustedes estudien, quiero que ustedes conozcan letra. Y eso fue lo que yo hice tratando de cumplir el sueño de mi padre. Emigré a los pueblos vecinos, donde por gracia de Dios me tocó vivir con una familia que en ese tiempo era rica. Pero tan rica que muchas veces me quedé sin comer. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay reglas, hay muchas cosas que si llegas tarde, pues la comida ya pasó, tienes que esperarte hasta la cena si alcanzas. Tantas cosas que uno vive en este tiempo. Entonces yo me acostumbré a vivir de las dos maneras. Así como esta higuera daba frutos, aparentaba ser lo que no soy. ¿Por qué? Porque en la secundaria, cuando tenía 12, 13, 14, 15 años... pues yo era un demonio en la escuela y era un santo en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa había misa, había rosarios, había meditaciones, había retiros, había que ir por allá, había que ir por acá. Y entre los ojos de las personas era un niño bueno. Pero entre los ojos de los maestros y mis compañeros era un demonio completo. Con eso te lo digo todo. Es por eso que conozco las dos partes de la vida. La riqueza y la pobreza, lo bueno y lo malo. Y ahora en estos tiempos, mis queridos hermanos, yo creo en las segundas oportunidades, porque el Señor me dio esta segunda oportunidad. Entonces ahora lo que yo quiero que tú entiendas y mires, que entres en ti. Que no importa lo que haya sido en tu vida pasada, si hoy escuchas la palabra de Dios y dices, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente porque ya estoy viejo, ya me cansé de hacer tantas cosas, esto no me satisface, quiero tratar de dejar algo bueno para mis descendientes, para mi generación futura. Es el tiempo, mis queridos hermanos, y no hay nada más que escuchar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo y ponerla en práctica. Eso es todo lo que te va a dar paz, te va a dar tranquilidad en esta casa común. San Agustín nos dice, tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían.
Por eso muchos de nosotros, los que hemos tenido un pasado feo, horrible, terrible en nuestra vida, nos agarramos y nos abrazamos de estos pensamientos de San Agustín, porque él fue un hombre también como nosotros. Él fue borracho, mujeriego, él cambió de religiones a cada momento buscando lo que dice él en este pasaje. Tú estabas dentro de mí y yo fuera de ti. Y muchas de las veces así somos, mis queridos hermanos. Queremos aparentar algo que no somos, tratamos de hacer algo que no somos. El Papa Francisco nos dice: la fe auténtica, abierta a los otros y al perdón, obra milagros. La higuera, representada en la esterilidad, una vida que no da fruto, incapaz de hacer el bien, y Jesús maldice al árbol de la higuera porque no ha hecho lo suyo para dar fruto. Hermano y hermana, tenemos que dar fruto en esta vida. Mira, Jesús maldice a la higuera y tú y yo hoy representamos esa higuera. Dices: oh, pero Dios no maldice, Él es bueno. Ok, ¿por qué hay tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué no suceden cosas? ¿Estás puesto a pensar eso? Yo muchas veces le he renegado al Señor, le he dicho: oye, Jesús, ¿por qué? Si yo te ayudo, yo estoy aquí, estoy allá, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? Algo está pasando dentro de nosotros. Y todo eso tenemos que ser inteligentes para poder descubrir lo que estamos haciendo. Esa doble vida que llevamos muchas veces. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 386 también nos apoya diciendo: el pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pasando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Así es que, hermano y hermana, acércate a Dios, escucha su palabra, trata de ser mejor, trata de hacer lo correcto, porque eso es lo que te llena de satisfacción. Aunque el mundo se caiga, aunque te persigan, aunque te señalen, si tú tienes a Dios contigo y tú le hablas, y tú oras, y tú sirves, y tú haces cosas buenas, el Señor siempre va a estar a tu lado. Ahí está. Aunque te portes mal, está ahí contigo, pero tú no lo sabes reconocer. Yo te invito pues a que, como esta higuera, no te señalen, que el Señor no te diga: ya tráetelo, Padre, ya, que no mande la muerte y diga: este ya no va a servir ahí, ya no, ya échalo para acá, vamos a traerlo de una vez antes de que se condene más. Esto es lo que puede pasar en tu vida y en la mía, mi querido hermano y hermana. Así es que luchemos por esta carrera, que al final de los tiempos se nos juzgará por lo que hemos hecho en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, y si Dios quiere, nos estamos mirando pronto.